ese intercambio electrónico no responde a una moneda física, no se intercambian monedas, no hay un camión, una camioneta de un banco que se va al otro y entrega justo las monedas que yo he pagado por este artículo. Se hace una operación contable en un banco, otra operación contable en otro banco y automáticamente la transacción está hecha. De mi cuenta se saca ese dinero, se le abona en la cuenta del vendedor y el vendedor me entrega el artículo. Así es como funciona. Bueno, pues las monedas virtuales son muy parecidas a esa situación. Lo único es que el enfoque para montar toda la estructura entre el comprador y el vendedor es muy diferente al de los bancos tradicionales. Normalmente el banco hace eso, es decir, se ponen de acuerdo entre ellos, tiene que haber un acuerdo para que yo procese electrónicamente un pago a ti y tú tienes que tener un sistema electrónico parecido que procese el ingreso de fondos de ti. Tenemos que reconocernos ambos como bancos y con capacidad para poder hacer pagos de uno a otro. Y el tema es que nos casamos las operaciones. Es decir, que al cabo del día, al cabo del mes, pues estamos cruzándonos lo que uno ha hecho, lo que el otro ha hecho, yo te he dado, tú me has recibido, yo te he recibido, tú me has dado, y todo eso se va casando. Entonces el banco no debe al otro por todas las operaciones unitarias, sino por el balance de todas ellas, el saldo neto de todas ellas. Eso en términos diarios, semanales y anuales. Bueno, las monedas virtuales se montaron con esa perspectiva de hacer una facilidad de pagos, pero se montaron realmente con el objetivo de hacer pagos internacionales que fueran como hacerlo entre mi vecino y yo. Si mi vecino me viene, me pide unos huevos, al día siguiente me viene y me trae los huevos. Bueno, pues es una forma de transacción comercial. Le ha venido bien y él me paga los huevos al día siguiente. Bueno, pues algo parecido a eso, pero de una parte a otra del mundo y sin que tengamos que conocernos físicamente ambos elementos de la operación. Entonces, la forma en que comenzaron, es muy importante saber cómo va, es con este caballero o caballeros o señora o señoras que se llama Satoshi Nakamoto. Es el seudónimo de la persona o personas que montaron el Bitcoin, el esquema de trabajo del Bitcoin en 1208, que empezó luego a funcionar en 1209. Como decía, es una red de pago electrónica, es la moneda utilizada en esa red de pago. No todos las criptomonedas son redes de pago, todas son redes de pago, pero no todas son monedas virtuales que responden a esa red de pago. El Bitcoin sí lo es y bastantes de las otras también. En realidad, ¿qué es lo que es? Es un protocolo de transferencia de valor. Yo tengo un valor que es un Bitcoin y hay otra persona que tiene un valor que es un producto físico o un servicio que me tiene que prestar, una persona que me desarrolla una web en Rusia. Entonces decidimos que yo le pago un Bitcoin por el trabajo que tiene de desarrollarme la web. Cuando le pago, esa persona me entrega la web a cambio de ese Bitcoin. Mi Bitcoin sale de mí y va a esa otra persona. Es una transferencia de valor. La forma de hacerlo no es como los bancos que tienen sus propios libros y dicen, bueno, yo le he pagado al Popular en nombre de tu cliente tanto dinero. Aquí no, aquí es un registro público de transacciones que se replica en todos los ordenadores que hay en medio. Se establece que no hay un ordenador del banco por un lado y del otro banco por el otro, sino que entre todos estamos gestionando que esa transacción de un sitio a otro sea totalmente fiel a lo que se pactó entre los dos y corresponda al importe que se pactó entre los dos. Entonces se generan un montón de ordenadores intermedios de particulares que están haciendo una labor de comprobación de que la transacción es fiel a lo que se planteó al principio. Es decir, unos miran que el Bitcoin que yo dije que iba a entregar se entrega. Es decir, van tomando nota en el proceso de intermedio. Es como, ¿cómo os diría? Es como cuando yo, bueno, esto es un ejemplo más clásico, pero cuando yo tenía que hacer un certificado en correos porque tenía que entregar algo a otra persona en otra parte de España, pues tenía que redactar un escrito. Ese escrito lo llevaba a correos. En correos, ¿qué hacían? Primero me comprobaban el escrito, es decir, ¿cabe esto en un folio, en un sobre? Sí, perfecto. Me entregaban el sobre, lo pagaba, se metían en el sobre, lo tenía que meter yo, y tenía que poner el remitente y el destinatario escrito a mano en el sobre. Ellos lo escribían en la maquinita de correos. Luego se cerraba el sobre con ese papelillo que tenía que se quitaba y es una goma que se pega, y después me metían un sello encima y un matasellos para comprobar que ese sobre y que ese proceso estaba cerrado. Es decir, hay una comprobación de contenido
no el contenido en sí mismo, sino de que hay una carta que pesa lo suficiente para caber en ese sobre o que tiene el tamaño suficiente. Después me daban el sobre, me ponían en la cola, el destinatario y remitente, muy importante. Se comprueba el sello para que yo pague la cuota que hay que pagar por el servicio de correos, el matasellos, que es correos avisado este sobre, y por fin se lo entregaban al cartero. El cartero llega al destinatario y hace una equivalencia de servicio. Le pide el DNI a la persona a la que se lo entrega para comprobar que es o de la casa del remitente del destinatario o es el propio destinatario, y una vez que le entrega el tema, le firman los papeles de comprobación de autoridad, de identidad, y a partir de ese momento le entrega el escrito que yo le he remitido. Si hay un certificado que requiera una confirmación de recepción, pues tiene que firmarle también para que yo pueda coger ese papel después que me van a hacer llegar en correos y comprobar que se le ha entregado. Todo este proceso en medio es como lo que es el sistema de pagos de Bitcoin. Un montón de elementos en medio que están comprobando constantemente que la transacción es correcta, es adecuada, es lo pactado y que las personas son las adecuadas, con una gran diferencia. Y es que en este estilo de transacciones, las personas que están a un lado y al otro, el destinatario y el remitente, son anónimos para la cadena. Tenemos un código. Yo he hecho alguna operación con Bitcoins, tenemos un código, tanto él como yo, o ella como yo, y cuando yo entrego esto dentro de la cadena, ese código se va replicando en todos los ordenadores, pero nadie sabe, excepto el sistema de Bitcoin, o sea, mi casa, donde yo tengo los Bitcoins, y el otro donde los recibe, quién es el remitente y el destinatario final. Nadie, pero está dentro todo, está encriptado en un mensaje que los ordenadores centrales de intermedios están intentando desencriptar constantemente. Ese proceso es el blockchain. Blockchain es cadena en bloque o bloque de cadena. Y lo que hace es, pues, pero cientos de miles de personas alrededor en ordenadores constantemente pasándolo. Tiene una ventaja, y es que cada uno de esos ordenadores intermedios tiene un registro idéntico de la transacción. Y ese registro tiene que coincidir con el de todos los demás. Si en algún momento uno de los ordenadores tiene un registro diferente, sale un código distinto, es que ese ordenador ha sido hackeado o tiene un problema y en consecuencia no corresponde al resto de la cadena. Se le elimina de la cadena hasta que se ponga otra vez en acción. Cada una de las operaciones que se realizan en el blockchain, en la cadena, tiene una numeración, tiene una secuencia. Si alguno de los ordenadores no ha pillado esa secuencia porque estaba apagado y no ha podido rescatarla después o lo que fuera, enseguida se canta porque no corresponde la secuencia que él le está poniendo a esa transacción con la que viene de los demás. En consecuencia, queda eliminado también temporalmente hasta que recupere el ritmo de los demás. Es decir, es un proceso de transferencia de valor muy codificado, muy medido, que es absolutamente espectacular. Satoshi Nakamoto o el grupo que fuera detrás de él ha sido una revolución en lo que se refiere a las transferencias de valor en todo el mundo. Aparentemente este era un individuo, según se dice, que estuvo metiendo incluso comentarios en blogs durante varios años hasta el 2012 y a partir del 2013 desapareció de escena. Y últimamente se habla de que ha vuelto. Bueno, se le han atribuido la identidad de un neozelandés, de un australiano, de un par de americanos, pero en realidad nunca sabemos o nunca sabremos, o posiblemente hasta dentro de muchos años no conoceremos quién o quiénes son las personas que están detrás de este seudónimo. Esta persona hizo mucho más. También creó un número limitado de bitcoins, que son estos, 21 millones. Entonces, con estos 21 millones, él podía definir que, bueno, esto no va a ser empezar a crear una inflación en bitcoins. Eso es muy importante. Es muy importante porque, al final, cuando generamos mucha capacidad de maniobra y se hacen muchísimas más transacciones, se van generando bitcoins. Perdona, que estoy intentando ver el chat para que no se me olvide que me estáis diciendo cosas. Estáis por ahí comentando, Josep está comentando. Dejadme que siga con ello y ahora enseguida me pongo con los comentarios. Entonces, estos bitcoins que estaba diciendo, si se empiezan a generar muchos bitcoins nuevos, y ahora os diré cómo se pueden generar nuevos, pues al final llegamos a un momento donde se crea una hiperinflación. Realmente lo que estamos buscando cuando no hay un límite, es cada vez hay más, y ese más
hace que cada vez valga menos el que yo tengo. Es como una ampliación de acciones, ¿no? Si yo tengo una participación de un 1% en una empresa y se hace una ampliación y yo no acudo, pues mi 1% deja de ser un 1%. Ahora empieza a ser un 0,5% porque se ha duplicado el número de acciones y luego llega a ser un 1 por 1000 y luego un 1 por 10.000 y al final no pinto nada en la empresa. Es lo mismo que pasa en esto. Él quiso crear una base máxima, un volumen máximo de bitcoins para que nunca perdiera valor simplemente por el hecho de ir ampliando el número de monedas virtuales que hubiera en el mercado. En este momento hay unos 16 millones, 15, 16, 17, no estoy muy seguro porque miro varias estadísticas, son diferentes, o sea que nos queda un recorrido de, como dicen, que calculan que para finales del 2020-2021 se habrá acabado ya estarán todos completos. Entonces, vamos a ver de qué me está hablando este hombre, pero los bitcoins se crean, ¿cómo se crean? Bueno, pues se crean de una forma sencilla y es cada uno de esos ordenadores que están en medio tienen que hacer un proceso muy laborioso de desencriptación de la información que les llega de otros ordenadores. Y ese proceso tiene que ser homogéneo con el de todos los demás, como decía. Bueno, ese proceso consume muchísima energía física, eléctrica. Y ese ordenador consume recursos suyos, son ordenadores muy especializados, suelen aguantar un tiempo muy limitado, un año y medio, como mucho, 2 años, y luego revientan. Y consume, hace mucho calor, hay que ponerle ventiladores, es como cuando criaba, me acuerdo haberlo visto en algún artículo, cuando crían marihuana, y entonces se nota en los criaderos de marihuana por la cantidad de consumo eléctrico que produce, ¿no? El poder tener un invernadero en casa con todo el calor y los ventiladores y toda la cosa para disipar ese calor. Bueno, pues es algo parecido a eso. A esos creadores o a esos desencriptadores que están montando esa cadena, que es la que garantiza la fiabilidad de todo el proceso, les llaman mineros, miners en inglés. Y los mineros tienen una retribución que es una parte pequeñísima de un Bitcoin por hacer su trabajo. En el fondo, en algunos casos ha llegado a ser un gran negocio. Y el negocio consistía en que cuando la electricidad no era tan cara, ni era tan intensivo el coste eléctrico como lo es ahora a la hora de empezar a hacer ese trabajo de desencriptación y de conectarse a la red entera, pues había gente que lo hacía con un ordenador un poquito más avanzado y lo ponía en marcha y lo dejaba correr. Y al cabo del tiempo, pues conseguía esa desencriptación y se enganchaba a toda la red ya como uno de los homologados. Por ese trabajo le daban un 0,10, por ejemplo, y ese 0,10 o esos 10 céntimos de Bitcoin, que entonces valían 6 dólares, pues han llegado a valer casi 2.000. Bueno, pues algo parecido a eso es un detalle, un ejemplo que os puedo dar de una persona que yo conozco que está en un restaurante aquí cerca, ha estado, ya no está, que se llama John y que era informático. Entonces hace 5 años, 4 años y medio, se puso de minero porque decía, bueno, esto no me pide pan, me cuesta un poquito más de consumo eléctrico al mes, pero no mucho más, y a ver qué sale. Y al cabo de un año y pico consiguió 4 bitcoins, 4, que entonces valían 60 dólares cada uno. Decía, bueno, pues la verdad es que no me supone un beneficio importante, ni de hecho me supone un coste, porque yo me gasto más en electricidad al cabo del tiempo, 6 meses o una cosa así, o 7 meses, que lo que me están dando por los bitcoins, que lo que vale el bitcoin. Se los guardó y el año pasado los bitcoins valían 19.000 cada uno de los 4. Yo hablé con él, porque era camarero en este restaurante aquí, y me dice, no, si lo que voy a hacer va a ser vender uno, porque creo que va a subir mucho más todo, cuando estaba en 15.000, perdón. Dice, vendo uno y como soy colombiano, me voy a comprar un pequeño terrenito en Colombia que está muy bien de precio y ahí construiré mi casa más adelante cuando pueda. Y vendió el Bitcoin, se fue a Colombia, compró el terreno y siguió trabajando de camarero. Y un día voy al bar y me dicen que no, que ya no trabaja, que ya se ha ido, y un mes después aparece por aquí y me cuenta, no, sí, me ha ido bien. Digo, ¿pero qué has buscado otro empleo? Dice, sí, bueno, estoy trabajando también en otro negocio en Toledo, donde está mi familia, pero he vendido los otros 3 bitcoins, no a 15.000 como el primero, porque ha bajado mucho, ahora está en 10.000, pero me han salido 30.000 euros. Y con eso he puesto el anticipo de una casita en un pueblo cerca de donde yo estoy trabajando y tengo ya el terrenito de Colombia para construir cuando pueda, mi casita de aquí de Toledo con una entrada ya bien colocadita y sigo trabajando. Digo, ¿y no te interesa volver a hacer lo de la minería? Dice, no, ahora no, porque ahora me cuesta mucho más producir el Bitcoin o lo que me pagan por producir, por estar dentro del blockchain, que el consumo, o sea, me cuesta más el consumo eléctrico que lo que me ofrecen después. Entonces no me interesa. Y eso es lo que hay. En China, por ejemplo, sigue habiendo muchísimas granjas de Bitcoin
que lo que están haciendo es comprar polígonos industriales enormes y en las naves montan miles de ordenadores especializados. Y como en algunas zonas de China la electricidad es muy barata, lo hacen. También lo hacen en un par de estados en Canadá, en los estados emergentes como en Bangladesh o en Pakistán, donde nadie sabe sacarle utilidad a la electricidad que se produce, entonces pues la van comiendo, y en algunos países de África. En general en Europa ya no es rentable producir un Bitcoin, pero lo sería si el Bitcoin valiera pues 30, 40 o 50 mil dólares, porque entonces sí que le puedo sacar bastante rendimiento. Por mucho que me cueste la electricidad, le puedo sacar muchísimo más rendimiento por el coste que tiene, sencillamente el Bitcoin, por el precio que tiene. Bueno, pues este es el proceso de minería del Bitcoin. Si lo queréis ver de una forma gráfica, este es el gráfico que desarrolla el proceso. Es decir, una persona empieza a hacer su operación, esa operación entra dentro de la red en muchos ordenadores y se valida. Esa validación es prácticamente instantánea. A partir de ahí empieza a meterse muchos más ordenadores en el proceso, que son todos estos cubitos, y que van comprobando en cada uno de los pasos que hay que lo que se ha dicho y el precio y el código de la persona, no la persona, sino su código, porque su identidad está traducida a un código y todo, corresponde fielmente al que inició el proceso aquí. De manera que todos los pasos del proceso van repitiendo en miles y cientos de miles de veces lo mismo para comprobar que no hay ninguna corrupción en medio, hasta que llega al final. Se podría hacer con paneles solares, se podría hacer de muchas maneras, pero al final es muy caro. Y además, digamos que en China, por ejemplo, están intentando prohibir ahora mismo, han hecho un par de directivas de prohibición de este consumo, porque es tan fuerte el consumo, según he leído en algún artículo, que ponerme a sacar bitcoins en una casa particular como la mía puede equivaler a unas, ¿cuánto decían? Unas 1.000 viviendas en la zona, el consumo equivalente mensual a 1.000 viviendas. O sea que es imposible. Yo puedo gastarme miles de euros solamente para conseguir que me paguen un 0,10 o un Bitcoin. Un Bitcoin ahora está en 5.000 y tardo 6 meses en conseguir que me lo paguen, pues no compensa mucho. Eso es un poco el planteamiento, pero puede llegar a serlo. Cuando ya no den Bitcoins por minar, ¿quién mantendrá los ordenadores de esta red? Bueno, pues ahí está la cuestión que os decía aquí anteriormente, y es que hay muchísimas más monedas virtuales y mucha gente se saltará del Bitcoin a otras monedas para poder seguir haciendo ese mismo trabajo. Pero ya os digo que ahora ya es un trabajo muy especializado, ya no es lo que había antes. Incluso sé que la semana pasada se quitaron las aplicaciones correspondientes, o sea, esto requiere un programa especial en un ordenador serio. Bueno, pues esas aplicaciones que hay que poner en el ordenador estaban disponibles en Android y en iPhone. Tú podías descargarlas de las partes correspondientes para montarlas en el ordenador. Las han prohibido. Las de desarrollo de minería de Bitcoin ahora mismo las han quitado de los servidores de los proveedores de aplicaciones para ordenadores. O sea que todo está en marcha. ¿Qué pasa? Que además las características que tienen son estas. Mira, esto es un ejemplo que lo tengo desde hace tiempo ya. Y aquí me está diciendo la capitalización de mercado es 121, ahora es muchísimo más alta, es casi 600.000, y esto es de hace apenas 2 meses. El precio del Bitcoin entonces estaba ya en 7.200. El precio del Bitcoin hoy está en 6.500 si lo miré antes, pero posiblemente esté variando muchísimo de un punto a otro, con lo cual es complicado saberlo. 6.500 dólares, ¿eh? Y luego tenemos los demás. Los más importantes son los otros 4 que hay debajo. El Ethereum, este no tiene una moneda física detrás. El Bitcoin tiene una moneda. Esto es simplemente un proceso. Pero ese proceso tiene un valor también. Y yo puedo comprar y vender Ethereum como si fuera una moneda real. Y el precio que tiene ahora no es este. Es de, quiero recordar, 400 y pico, porque tengo alguno. Y bueno, pues ha bajado mucho. Han bajado muchísimo, pero muchísimo. Tanto como que os decía que este llegó a valer prácticamente 20.000 dólares a finales de diciembre del año pasado. Y ahora está en eso, en 6.300, 6.500, depende del momento en el día. Así que es muy complicado saberlo. Ahora os pondré un gráfico y lo vemos. Gráfico en tiempo real, claro. Y después, pues tenemos los demás. Tenemos el Ripple, que es uno que vale nada, vale céntimos, pero que ha tenido una capitalización notable. Estos son billones, son 26.000 millones de dólares invertidos en este Bitcoin. Cuando hice esta página, fijaos los cambios que había habido en 24 horas. Un 15%, un 18%, un 18%, un 15%, un 20%. Es increíble la volatilidad que tienen estas monedas. Me dice Josep, el señor me hace más Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, pues Alibaba, que es el nombre de una de las empresas tipo Amazon en China, es de las más importantes del mundo. En algunos casos supera incluso a Amazon. Quiero decir que hay muchas cosas. Y los hackers sí roban también.
Y en Corea y en otros países también. Pero a lo mejor en el mercado financiero clásico uno sabe cómo funciona, pero también le están sacando la pasta por todos lados, ¿no? Es decir, hay peligros por todos sitios. Yo no recomiendo operar en bitcoins en CFDs, honestamente, ¿eh? Porque al riesgo innato que tiene el bitcoin le estás acumulando el riesgo de un CFD con el apalancamiento. Entonces no interesa meterse en monedas electrónicas de estas, en monedas virtuales a través de CFDs, desde mi opinión. Pero sí es interesante poder hacerlo real. Es decir, yo me meto en una bolsa de Bitcoin y compro partículas de Bitcoin. No tengo que gastarme $7.000. Me puedo gastar 70 o $7. Y tengo una milésima o una 10 milésima parte de un Bitcoin. Si sube mucho, mi 10 milésima sube igual. Entonces puede ser interesante. Pero bueno, vamos a verlo más. Vamos a seguir adelante. Este es el proceso que os quería decir. Aquí os explicaba lo de los mineros. Las transacciones siempre se ejecutan inmediatamente, aunque no se registran hasta pasado un pequeño tiempo. Pero esto es parecido a cuando en los bancos hacemos una transferencia a otra persona, la transferencia se adeuda directamente en mi cuenta en el momento en que yo le doy la aprobación con mi código, y a la otra persona no le llega hasta 24 horas. Antes eran 3 días, luego 2, luego 1, y en algún momento yo he visto otras transferencias el mismo día. Esto es algo parecido, es decir, el proceso lleva un tiempo porque hay muchísimas personas intermedias que van generando calidad, que es comprobar que lo que me llega y lo que transmito sigue siendo lo mismo, pero yo lo he calculado también. Todos los ordenadores recalculan todo. Por esa razón, pues es muy fiable y funciona bastante bien. ¿Es un volumen controlado? Sí, efectivamente. No representa emisión de deuda. Uno de los problemas que tiene emitir moneda como el euro o como el dólar, es que, o como ahora pasa en Venezuela con el bolívar, es que cuando tienes una necesidad puntual de tener más recursos, te vas al Banco Central y le dices, imprímeme más moneda. Y se cogen los rollos de papel, se le imprime y salen papeles al mercado. Pero no corresponden a nada. Ese no corresponder a nada, sin límite, hace que la inflación se dispare. Entonces, para que no ocurra eso y los mercados revienten, como ha reventado la Alemania de entreguerras, o como está reventando, o ha reventado Argentina en otros momentos, o está reventando Venezuela por este motivo, pues los países más serios lo que hacen es emitir deuda. Es decir, yo no puedo emitir papel si no es porque estoy emitiendo deuda. Entonces, emito deuda y la deuda se corresponde con el papel que puedo sacar a mercado. Bien, en el Bitcoin esa emisión de deuda no existe, o en los demás. Y en consecuencia, desde un punto de vista macroeconómico, tampoco estoy aumentando la deuda del país. El Bitcoin es un sistema cerrado y ya está. Y no es ligado a un país, aunque hay muchos países que están creando criptomonedas en este momento. Y con esas criptomonedas están intentando mantener una opción de vanguardia en algunos mercados, en mercados de innovación, en mercados tecnológicos, porque la gente empieza a darle vueltas. Bueno, excepto en Venezuela, que montaron el petro para poder obviar las sanciones de Estados Unidos a la operativa internacional de Venezuela. Entonces se inventaron eso porque lo controlan ellos, no lo controla Estados Unidos. Al final lo va a controlar Estados Unidos igual, porque me lo conozco. Pero bueno, ellos creen que lo pueden hacer y lo están sacando. Características. Es irreversible, no cambia o sea, yo no puedo echar atrás una operación cuando la tengo realizada, si me he equivocado lo siento. Es pseudoanónimo. Digo pseudo porque el destinatario y el remitente tienen nombre y apellidos, deben estar registrados en sus bolsas, pero a partir de ahí la operación es anónima. No se transmite ningún dato de una persona a la otra, se transmite encriptado, que no hay forma, ese sí que no hay forma de desencriptarlo, técnicamente. Y entonces, pues ya está pasando de un sitio a otro. Pero es, en ese caso, pseudoanónimo, es rápido y es global, es seguro, y es seguro, como dice Josep, es seguro mientras no vengan Alibaba y los 40 ladrones y me hackeen la operación, como ha ocurrido, como bien dice, en varios países y seguirá ocurriendo. Y, por último, no necesita autorizaciones de ningún tipo, ni gubernamentales, ni bancarias, ni nada. Y tiene una característica más que no he puesto aquí, es baratísimo. Hacer una operación en moneda virtual es como la 10ª parte de lo que cuesta hacerlo en un banco. Es decir, si un banco me cobra 3 euros o 5 euros por una transferencia internacional, si no es de mucho jaleo, si es en Europa, por ejemplo, esto me cuesta 30 céntimos. Y en ese sentido es muy atractivo para hacer transferencias por productos físicos o por servicios reales, no el juguetear o invertir en Bitcoin, simplemente para poder hacer operaciones con ellos. Bueno, pues estas cosas que tiene
nos permiten ver la evolución. La evolución es en agosto del 2010, cuando empezó, un poco más después de que empezara, valía 6 centavos de dólar. El 12 de diciembre, 18 de diciembre del 2017 alcanzó los 19.460, casi los 20.000 que os comentaba antes. Y después, a partir de ahí, cayó en pocos días y se puso en un 30% menos, 10.950. El 6 de febrero de este año bajó a 7.000. Y esto, que estaba poniendo aquí, esto lo hice hace unos meses, volvió otra vez a subir a 9.220 para ahora bajar a 6.500 o algo parecido a ello. Es serio, ¿eh? La evolución ha sido fuerte y ahora lo veremos en tiempo real en las pantallas que hay. ¿Cómo funciona el trading? El trading en bitcoins. Bueno, pues para que siga creciendo tiene que tener 3 cualidades siempre. Una de ellas es la aceptación como medio de pago. La gente entiende que puedo pagar con bitcoins o con Ethereum o con Ripple o los que sean. Debe ser una reserva de valor. Es decir, yo lo tengo guardado y lo puedo utilizar cuando a mí me apetezca y no va a perder valor por el hecho de que lo tenga guardado. Y por esa razón debe mantener siempre su capacidad de compra. Puede fluctuar su precio, pero no puede depreciarse a lo largo del tiempo, si no, no tendría sentido. Y además debe corresponder a una venta de un producto o de un servicio. Si no, ¿qué sentido tiene que yo lo guarde? Entonces, como CFDs, se está operando con garantías, con un margen del 20%. Ahora lo están subiendo, incluso con la nueva normativa ESMA, hasta el 50%, que es lo que tienes que poner. Si colocas una garantía de 3.000 euros, pues ahora tendrás que poner tendrías que poner por cada Bitcoin, si vale 6.000, pues tendrías que poner 3.000 euros. Pero se permiten decimales y centesimales para operar en él. Y en algunos casos, cuando operas en CFDs, hay problemas de liquidez porque no hay contrapartida. Esto lo he visto yo varias veces en las plataformas que llevo, donde una persona dice, bueno, pues yo quiero comprar, 50 céntimos de Bitcoin y que son 3.000 euros. Bueno, pues pongo 1.500, pero no me lo están dando. Claro, no te lo dan porque todo el mundo está queriendo comprar en un momento de disparo del valor y no hay nadie que quiera vender. Y el que quiere vender es muy escaso y se completan 2 o 3 operaciones y las demás no llegan a eso. Con lo cual sigue no habiendo venta a ese nivel. La venta está más arriba, pero yo quiero comprar a mi precio de ahora. No, el precio de 6.000 ya no está, ahora está en 6.500. Y ahora está en 7.000. Y dentro de un minuto estará en 8.000. Es un poco el planteamiento que ocurrió justo antes de la depresión de 1929. Alguno de los que estáis aquí quizá hayáis visto o leído o me hayáis escuchado, porque yo la suelto de vez en cuando, la anécdota de Groucho Marx, de que estaba el año 28 haciendo sus gracias, sus cosas en teatro y tal, y uno de sus hermanos, no sé cuál de ellos era, si era el mudito o era el otro el que hacía despabilado, vivía en un edificio, él fue a verle, estaba en la segunda planta, y cuando llega, él le recibe el hermano en pijama y le dice, oye, le dice Groucho, oye, vámonos arriba a donde está el corredor de bolsa porque tenemos que comprar esta acción que me ha dicho el portero de tu casa que está subiendo como la espuma y que en el día de hoy ya se ha revalorizado un 100%. Dice, pero bueno, un 100%, si son las 10 de la mañana y el mercado abrió a las 9. Dice, sí, pero se ha revalorizado un 100%, toda la pinta de seguir subiendo, tenemos que ir a comprarlo inmediatamente. Dice, bueno, pues déjame que me cambie, que estoy en pijama. No, porque mientras te cambias, te afeitas, te quitas el pijama, puede haber revalorizado otro 100% y tenemos que ir a comprarlo ya. Entonces se van los 2 hermanos, uno en pijama con la bata puesta, el otro vestido porque venía de la calle, suben al corredor de bolsa que estaba en la planta 18 o 20 del edificio y cuando entran le dicen al corredor, ¿qué precio está ahora mismo? Dice, pues mire, ahora mismo exactamente está, y coge el papel ese que saldía por una cinta, que es donde estaban poniendo los tickers, las primeras precios que salían más o menos en tiempo real, dice, ahora mismo está por decir una cifra, en $1.000. Pero bueno, pero si esta mañana estaba en 500. Dice, bueno, pues ha vuelto a subir un 100%. Vaya, te lo dije. No tenías que cambiarte de pijama. No me he cambiado, si estoy con mi bata. Bueno, pues mire, deme usted tantas acciones. Bueno, ¿cuánto dinero van a poner? Y aquí viene el problema. El problema es que ponían apalancamiento también. Esto que estamos hablando del año 28, 1928, es lo mismo que tenemos hoy con los CFDs. La gente no tenía que poner todo el dinero para comprar la acción. Tenía que poner una garantía. La garantía podía ser el 20, el 30, el 40%, lo que fuera. Entonces él pone $400 por cada no sé qué y quiero comprar el equivalente a $10.000 de esto. Muy bien, estupendo. El notario lo firma, le recoge el billete, porque eran billetes en efectivo también. Él firma el contrato y ya tiene ese valor. Dice, y salíamos de allí y según bajamos o sea, mi hermano se cambia,
Se afeita, le espero, vamos a tomar un café en la calle y según bajamos por la puerta, el portero me dijo, ¿han comprado ya? Sí, sí, lo compré hace una hora. Dice, ¿a qué precio? Bueno, pues lo compré a 1.000. Pues ahora mismo, según me están diciendo, está en 2.000. Dice, no puede ser. Y así estuvieron varios días. Y fueron comprando otras acciones que el portero les iba indicando. Llegó un momento en que dice, yo ganaba en apenas 2 semanas muchísimo más dinero que lo que había ganado en mi profesión en el teatro como cómico y como actor durante los últimos 3 años. Bueno, ya había decidido poner una entrada para una casa al norte, en no sé qué island, por ahí arriba, cerca de Nueva York, y en Massachusetts también quería comprar algo. Dice, y el único problema es que tenía que acercarme a la gente de bolsa para hacer la operación por escrito. Y en ese momento me viene mi hermano y me dice, oye, que el portero me ha dicho que está cayendo el mercado fuerte, pero que no nos preocupemos, que esto es algo que ya ha pasado antes, que vamos a recuperar fácilmente. Y se ponen a esperar. Al día siguiente, el portero está que se cae por los suelos porque dice, es que se está cayendo mucho más, pero esto tiene que recuperar, hay que aguantar como sea. Dice, y al tercer día el portero se subió a la terraza y se suicidó. Y nosotros fuimos al corredor de bolsa y nos dijo, caballeros, si no pueden ponerme el dinero para poder aguantar esta situación, vamos a tener que cerrar las posiciones y va usted a perder todo el capital que tiene puesto en ello. Que el capital era pues el 20, el 30 o el 40% de lo que realmente se invertía. Y dice, y nos miramos mi hermano y yo y dijimos, pues ¿sabes qué te digo? Que como no hemos acabado de comprar esa mansión que queríamos ahí arriba y no tenemos ninguna obligación detrás, quédese usted con las acciones. Perdemos el dinero que hemos invertido, pero no perdemos más allá. Dice, me costó otros 2 o 3 años recuperar todo lo que había perdido. Es decir, todo el sueldo que ganaba en mi profesión iba destinado a cubrir, a vivir, hasta sobrevivir, hasta que pude recuperarme de ese varapalo. Dice, pero otros se subían a las terrazas y se tiraban. Fijaos lo que es. Bueno, pues es algo parecido, ¿no? En ese sentido, me dice, se da a algunos que compraron. Ah, si os interesa, esta historia que os he contado, que seguramente la he contado al revés porque estoy tan harto de contarlas que al final me invento muchas cosas, pero es muy real. Si os interesa, meteos en Google, ponéis Groucho Marx, Crisis 29 y veréis cómo es muy interesante. Es un libro que escribió él y es muy interesante. Y además es un contraste con esa persona que era una persona especialmente maravillosa en cuanto a humor, un humor de estos finos, duros, pero a la vez con una gran inteligencia. Entonces veréis qué bien redactado está y qué real es respecto a lo que hemos podido sentir en algún momento nosotros después, casi 100 años después. Ahí lo tienes. Pues venga, muchísimas gracias por colocarlo. Es increíble. Bueno, pues volvemos otra vez. Como CFDs es muy importante lo del apalancamiento porque hay un problema y el problema de liquidez, porque no se encuentra contrapartida, es no solamente en la entrada para comprar, sino en la salida cuando yo quiero salir porque está cayendo a plomo y no hay que me quiera comprar a estos niveles. Entonces, por ahí me vino la idea de lo del Groucho Marx. Es muy peligroso. Tenéis que tener muchísimo cuidado con ello. Por eso no lo recomiendo para los CFDs. Lo recomiendo como activo real. Eso sí que puede ser interesante en algún momento. Será 2018 el año de la criptomanía, por decirlo de alguna forma. Se están incrementando muchísimo los volúmenes comerciales. Lo que se opera ahora en criptomonedas no se ha operado jamás. Está habiendo mucho mayor control y hay una mayor regulación. No es que la regulación vaya tan rápido como queremos. Es curioso, he leído un artículo esta mañana porque me estaba preparando esta conferencia, esta charla, y estaba viendo que en Estados Unidos está habiendo un planteamiento diferente. Las criptomonedas no siempre son criptomonedas. También pueden ser emisiones de acciones de empresas desde la perspectiva de una criptomoneda. Yo soy un emprendedor y necesito poder financiarme fuera del sistema bancario para poder lanzar un proyecto en marcha que estoy desarrollando y necesito, digamos, todo lo que pueda conseguir con un mínimo de 200.000 euros, por ejemplo, o dólares, para hablar de Estados Unidos, que es donde más se lleva. Entonces, hago una oferta pública de acciones o de participaciones de mi empresa y esa oferta se hace a través de criptomonedas. Genero, diseño, creo una criptomoneda que se llama Termatitis. Y Termatitis la puede comprar cualquiera a 10 céntimos la criptomoneda. Cada vez que compran una, pues yo les entrego virtualmente, a través de un apunte contable, 10 céntimos de Termatitis. Y luego vamos a ver si con eso la empresa, al salir al mercado, consigue que se caliente tanto el valor de la moneda base que me han puesto los accionistas o los acreedores,
o los partícipes, que al final pueda recuperar y valorar muchísimo más la empresa, pagarles a ellos en dinero efectivo, recomprándoles dermatitis y me hago millonario. Entonces esto se está haciendo muchísimo por todos lados. No solo para que el empresario se haga millonario, sino también para que pueda desarrollar los proyectos que tiene en mente sin tener que claudicar ante el sistema financiero. Por este motivo, muchos bancos están muy recelosos respecto a las criptomonedas, a las monedas virtuales. Sé de algunos bancos que incluso para poder ganar dinero rápido pueden abrir cuentas en criptomonedas. Yo puedo ir a un banco cualquiera, no en España, el Santander lo estaba planificando, pero al final me parece que no lo ha hecho. Pero en algún otro país sí, en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania, yo puedo ir a un banco en concreto y decirle, oiga, quiero depositar 500 euros en mi cuenta corriente y quiero depositar otros 500 euros de bitcoins. Es decir, tengo estas monedas virtuales y se las quiero depositar a ustedes para gestionar una cuenta en euros y otra cuenta en bitcoins y hacer juego entre ellas cuando a mí me convenga. Que baja el precio del bitcoin, lo compro poniendo de mi cuenta de euros dinero en la cuenta de bitcoin, es decir, estoy comprando bitcoins. Que sube muchísimo y quiero liquidar bitcoins para acrecentar mi riqueza en activo físico euro, pues directamente vendo alguna dinero de esa cuenta de bitcoin a la cuenta de euros. Los bancos empiezan a entrar un poquito por ello, pero no les gusta porque les está quitando mucho negocio en general. Los reguladores están intentando regularlo. El artículo que he leído esta mañana, la Reserva Federal está haciendo análisis para poder regularlo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que ese tipo de activos es estratégico y sería importante, aunque el volumen es mínimo, según la Reserva Federal, comparado con el volumen real de activos del mercado, es decir, de dólares, pero puede plantearse el hacer algo con ello más adelante. Lo están planteando, están haciendo análisis y en Europa se ha dicho esta mañana también, ayer por la tarde, se dijo que por parte de la Comisión Europea que lo analizan con muchísima atención y que creen que no deberíamos dejar de regularlo, ya que es un activo que va a ser algo de vanguardia en la innovación y Europa no puede quedarse en el furgón de cola. Entonces, por todos estos motivos, parece que nos vamos a meter cada vez más en meternos en este tipo de cosas. Entonces, puede ser interesante. Por otro lado, hay muchos inversores institucionales, tipo bancos, como Banco of America o Banco de Santander, que están invirtiendo en estas startups, en estas empresas que están lanzando bitcoins o en las bolsas de bitcoins. Una pregunta que hay respecto a esto. ¿Y cómo guardo yo mi bitcoin si es una moneda virtual? Nadie me entrega nada físico. Bueno, hay dos medios. Uno de ellos es almacenarlo, guardarlo dentro de la propia bolsa en la que lo adquiero. Es como si yo fuera a Bolsas y Mercados españoles y les dijera, acabo de comprar 100 acciones de Telefónica, ustedes hagan el apunte contable correspondiente y no me necesito yo conservar ese apunte. O sea, cada vez que quiera hacer una operación con mis telefónicas, les digo, están guardadas en Bolsas y Mercados de una forma virtual, puesto que ya no hay un título físico como antes, ¿no? Con los cupones colgando de abajo, que por cierto queda muy bien en un cuadro. Y esa es la forma en que se suele hacer, una de ellas. La otra es, yo cuando compro un Bitcoin o un Ethereum o cualquiera de estas monedas virtuales, esa transacción la registro en un pendrive o en el ordenador. La ventaja que tiene el pen es que lo puedo llevar a cualquier sitio y utilizarlo cuando yo lo necesite. Fijaos, imaginaos dentro de 10 años, por ejemplo, que yo pueda ir no con el pen, sino con la información puesta en mi teléfono móvil y yo pasar el teléfono móvil por un lector de estos de tarjetas, como se hace hoy con transacciones menores de 25 euros automáticamente en muchas gasolineras y en centros comerciales, y que en este momento yo estoy entregando bitcoins de mi cartera de bitcoins que queda almacenada virtualmente y reflejada en el móvil a la persona a la que le estoy comprando un servicio o un producto. O sea que esto puede ser muy interesante, de verdad. Ripple es la cripto que sacaron los bancos. Sí, es la que hicieron, lo que pasa es que luego ha salido a mercado mucho más popularmente. Entonces, esto es cómo funciona. ¿Qué estrategias tenemos para Bitcoin? Bueno, pues el fundamento del trading en Bitcoin asume la premisa de que seguirá subiendo su precio, al menos de momento. No es verdad. El precio del Bitcoin no ha subido, sino que incluso ha caído muchísimo, ha caído un 60% desde sus máximos de diciembre del año pasado. Entonces, esta premisa es la que lleva mucha gente dentro. Mucha gente compró en 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, 18.000 y hasta 19.000 dólares el Bitcoin. Y ahora están pilladísimos porque están perdiendo un 60% los de arriba en su valor, o un 20 o un 30 o lo que fuera.
¿qué haces? ¿Vas a liquidar el Bitcoin porque estoy perdiendo un 30? Si se queda más o menos estable ya en una zona un poco de confort, o esperas a que recupere y en consecuencia, pues lo que ahora me vale 4, me valdrá 15 o 20 o 18.000 dentro de un tiempo. Entonces, hay mucho Bitcoin que está guardado en sus reservas electrónicas, ya sea el e-wallet, es decir, los monederos electrónicos, o el pendrive, o ya sea en las bolsas en las que uno lo puede adquirir. Y esperan. Luego hay otros Bitcoins que se han perdido, porque como inicialmente valía 6 centavos de dólar, a nadie le interesaba guardarlos para siempre. Era como un juego. Era para comprarme alguna tontería si podía acumular suficientes. A largo plazo, durante los años que han pasado, pues eso que valía 6 centavos llegó a valer 20.000 dólares. Y había mucha gente, yo conozco uno, que los perdió. Es decir, donde tengo el pen, ese donde tenía guardada mi operativa. Y eso es una pregunta interesante, porque dices, bueno, si hay un blockchain, ¿qué más da que yo guarde el registro? El registro está puesto en todos los ordenadores de la cadena. Esta pregunta no me la ha sabido responder nadie, ni siquiera los que trabajan en Bitcoin, que yo conozca por ahora. Porque es lógico, ¿no? Es decir, yo solo guardo una copia, pero los demás tienen todo. Una vez que yo entrego esa copia que tengo en el mercado, porque estoy comprando o vendiendo, se deshace, digo, hay un registro por encima del mío, donde yo ya dejo de tener ese dinero y en Bitcoin y pasa a otra persona o a otras personas. Con lo cual, no pasaría nada porque yo no lo tuviera. Pero sí, tienes que demostrar que tú eres el autor final, el autor no, el propietario o poseedor final de esa operación. Lo que me extraña mucho, ya que todo es virtual. Y además todo es fiel. No hay forma de que la cadena quede rota en algún momento. Yo no me puedo inventar que tengo 10.000 cuando tengo uno. Porque en la cadena no consta que yo tenga 10.000. Si no consta, tendría que constar que tengo uno y luego lo podría vender sin tener que tener una justificación personal. Pero parece que es así. Yo aún no he vendido lo mío. Tengo Bitcoins y tengo Ethereum. Y no los he vendido porque pues, me parece una tontería venderlos, aunque bajen de precio por encima del que yo, por debajo del que yo compré. Pero cuando lo venda y vea cómo funciona, os lo cuento. Y así enriquecemos estos seminarios más adelante. Siempre, a la hora de operar, hay que colocar, porque yo sé, el particular tiene asignado un código que solo lo tiene él, y si pierde el pensado, le la inversión, claro, pero en realidad debería ser, el blockchain debería ser mucho más completo en ese sentido, y siempre tener un registro de todo lo que hay en medio. Si no, le veo un fallo. Es decir, si yo lo pierdo, ¿qué hago? Se pierde. Pues no. Sí, también es verdad que si yo llevo un billete de 50 pavos en la cartera y se me cae del bolsillo, pues lo pierdo y ya no lo vuelvo a tener. Lo tendrá otro si lo pilla, pero yo no lo tendré otra vez. Pero no, esto que es virtual y queda registrado por todos lados, no me parece muy lógico, ¿no? Pero bueno, hay que colocar un stop loss siempre. Esto lo digo no solo para las monedas virtuales, sino para cualquier otra operativa que se haga en mercados a través de CFDs, si lo hacéis por CFDs. Aquí prima el stop subjetivo sobre el objetivo. Hablo de esto porque cuando hago seminarios siempre hablo de que hay dos stops. Uno es el stop loss que uno comprueba en el mercado que existe y es cuando nos metemos en una operativa donde hay un soporte, una resistencia y yo digo, bueno, pues pongo el stop un poquito más abajo del soporte, por si acaso lo perfora un poco, pero es natural. Ya he intentado 3 veces perforar el soporte y siempre toca y rebota, toca y rebota, toca y rebota. Bueno, no sé qué, no significa que la cuarta lo haga también, pero parece como que tiene ya un condicionante aquí. No, en el caso del Bitcoin, quizá el stop objetivo esté tan lejos que yo tenga que ponerme un stop subjetivo. Hay tanta volatilidad, como habéis visto en la primera ficha, que puede bajar y subir un 20% en el día. Últimamente lo hace un 2, un 6, un 9, pero no llega al 20. Pero podría hacerlo tranquilamente. Y si lo hiciera, yo puedo aguantar un 20% de pérdida en un CFD sobre un Bitcoin a un 50%, que en el fondo es un 40% de pérdida en un día. No, ni lo pienso hacer. Entonces me tengo que poner un stop subjetivo, hasta dónde soy capaz de aguantar una pérdida, y ahí la coloco. Eso es muy importante en esto. Si empieza a comportarse lateralmente el Bitcoin, ¿qué hacemos? Bueno, esto desde la perspectiva de un CFD, que no recomiendo operar en CFDs con ellos. Bueno, pues tendríamos que ir una sugerencia al cruce de medias móviles. Tenemos una estrategia que le llamamos la 534, que funciona muy bien. Funciona muy bien en aquello que tiene volatilidad. Y entonces necesita volatilidad para ser eficiente. El Bitcoin es el rey de la volatilidad. Entonces funciona muy bien aquí. Os lo explico otro día. Cuando hablo del dólar, por ejemplo, en mis seminarios habituales semanales, ahí explico en detalle la estrategia 534. Vale la pena mirarla.
Pero básicamente es una estrategia donde, en función de las tendencias que manifiesta el valor, uno entra corto o largo y no se da la vuelta hasta que se giran los indicadores para darme la pista de que ya se ha terminado ese proceso y empieza otra fase. Bueno, con el Bitcoin tenemos que utilizar eso también. Siempre, si empieza a comportarse lateralmente, cuidado, porque un lateral del Bitcoin no es un lateral del oro o del IBEX o del DAX. Un lateral del Bitcoin puede ser que suba o baje 500 euros, 500 puntos, tranquilamente en una jornada. Y eso es lateral. Así que cambia un poco la perspectiva aquí. Y luego, si empieza a caer, hay que invertir la posición. ¿Por qué? Porque, igual que dije en un seminario que hice esta mañana sobre tendencias de mercado, the trend is your friend. La tendencia es tu amiga. Y si en un Bitcoin o en un Ethereum o cualquiera de ellos estás en una tendencia manifiestamente intensa en un sentido, métete en ella porque esto lo recorre con creces. Lo que pierdas estando, por ejemplo, estoy largo y empieza a caer con intensidad, cierra la posición larga, cómete esas pérdidas, ponte corto y aguanta los machos porque al final recuperarás posiblemente esas ganancias, esas pérdidas que tienes de haber estado largo y las puedes mejorar. Ganancia neta al final. O sea que no hay que tener ningún prejuicio para ponerme en el sentido en el que esté marcando el mercado el movimiento, incluso si estoy puesto del lado contrario. Hay que ser generosos, porque generosamente cediendo una pérdida es como mantengo mi capital para poder seguir operando y a la vez puedo sacarle provecho, incluso en el caso de los bitcoins, en el mismo día. Lo que antes era una pérdida se convierte en un resultado final positivo. Por este motivo, por ser dúctil, por adaptarme a la situación de mercado en cada momento. ¿Vale? Me dices por ahí, Josep. Si pierdes un número de lotería ganador del gordo, sencillamente lo pierdes, sin más. Igual en criptos en estos momentos sí, es así, pero es lo que estábamos hablando, que no tiene mucho sentido. Pero en fin. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar la plataforma para ver exactamente qué es lo que está pasando con el Bitcoin, que creo que os puede venir muy bien, si consigo que el ordenador me haga caso y se... eso es, perfecto. Vamos avanzando, vamos a mirarla. Voy a cerrar mi ventana de terminal. Y aquí tenemos, bueno, pues los gráficos normales. En los gráficos normales voy a escoger en mercado, en observación de mercado, que me incluyan mostrar todo. Y aquí en mostrar todo nos vamos a ver la zona de bitcoins que está por aquí. Aquí está. La zona de virtuales. En KTM tenemos varias monedas virtuales. Este es el Bitcoin Cash, que es una derivada que hubo del Bitcoin hace algún tiempo. Se mejoró un poco el proceso de comprobación del blockchain, pero básicamente es un hijo del Bitcoin. Está cotizando en 738. El Bitcoin Cash, en este momento, decía yo que estaba en 6.500, me he equivocado, está en 7.500. Lo vamos a ver ahora, lo sacamos aquí al gráfico, lo veremos en un momento. Luego tenemos el Litecoin, el Ethereum, que es el segundo más popular. Aquí el Dash, que es uno que está un poco más abajo. Y aquí el Ripple. Estos son las principales monedas virtuales. Pero entrando en el Bitcoin, por hacerlo un poco homogéneo con lo que estamos hablando, saco el gráfico, en el gráfico le pongo las velas, lo amplío un poco para ver cómo va la cosa y fijaos en el gráfico lo que os quería comentar. Estamos hablando de que llegó, a ver, esto está, es que este está en dólares, en horas, no, quiero verlo desde más atrás, por ejemplo, lo pongo en meses y fijaos aquí el máximo, miraos de dónde venía. Es decir, los gráficos cuando estamos tomando una profundidad muy grande con un valor enormemente disparado con respecto al original, están descarajados, están desconfigurados, ¿lo veis? No tiene mucho sentido verlo así, pero para que tengáis una idea, estamos hablando aquí de niveles de 5 dólares para llegar aquí a niveles de estos de por aquí, de 19.500 y pico, 520 me parece que fue el nivel más alto al que llegó. Si esto lo vamos ampliando, vamos viendo qué es lo que ha pasado últimamente. Un momento. Esto es lo que ha hecho después y si nos acercamos al día, esta es la operativa que ha tenido, un momento que la vaya cerrando para hacerla bien. Bien, esta es la operativa que ha tenido después de ese subidón que metió. Es decir, esto es lo que tenemos. A ver qué puedo hacer que esto se me mueva ahora. A ver, un poquito más. Aquí. Bien, esto es lo que está haciendo. Pegó ese subidón tan tremendo hasta casi 20.000 dólares para luego corregir, volver a subir. Fijaos esta aguja,
que corregimos hasta muy cerca de los 10.500, desde el doble casi, para luego volver a subir hasta 17.000 y volver a caer ya por debajo de la cifra mágica de 10.000, y ya aquí nos hemos ido quedando en una sección donde había fuertes retracciones, fuertes rebotes, un pensamiento, fuerte retracción, un rebote medio. Estos medios en chartismo y en análisis técnico se utilizan con muchísima frecuencia porque funcionan muy bien. Es muy normal que el valor, cuando caiga, rebote hasta la media de la caída anterior. Es muy normal, eso es muy, muy habitual. Como es habitual, hay gente que le hace bastante pasta. Claro que tienes que ponerte stops porque a lo mejor en el momento en que lo haces ya no es habitual, en ese momento falla y sigue tirando para arriba. Y sigue tirando para arriba y no parará. Por lo tanto, hay que poner stop por si acaso. Pero lo más habitual es que lo haga, que respete esos niveles. Entonces, adelante a aprovecharlo. Después tiramos para abajo. Aquí se ha quedado ya bastante lateral, muy abajo, incluso perdiendo el nivel de 6.000. Y luego lo ha ido intentando recuperar y se nos ha vuelto a venir abajo. En las velas de una hora, pues estamos viendo ese mismo ejemplo, pero ya en la zona concreta de donde estamos trabajando. Como nos hemos bajado hasta 7.500, 7.400 algo, pero luego 7.500, y nos da una sensación como de, ¿y ahora qué pasa? Porque ha hecho un impulso alcista, pero no lo ha soportado y encima nos ha caído fuerte. Las caídas en criptomonedas suelen venir derivadas de situaciones de mercado o de situaciones de control. En el caso de situaciones de mercado es porque de repente un montón de gente se pone a vender. ¿Por qué? Pues porque compraron aquí. El que compró aquí, cuando llega a este nivel, que conoce que va a ser un nivel de congestión porque ya se ha repetido en escenarios anteriores, vende porque ya tiene ganancia. Y espera que caiga para volver a comprar. Quizá compró aquí luego y quizá compró aquí y ya no le salió tan bien. Pero desde luego el que buscó esta caída para luego comprar le salió redonda y provocó esta caída después. Entonces tenemos que tener cuidado siempre cuando veamos este tipo de esquemas en chartismo, porque nos pueden llevar a error, a decir, bueno, ¿dónde está la tendencia? Esta mañana el seminario fue de tendencias. Bueno, pues, ¿dónde está la tendencia? ¿Y dónde se acaba la tendencia? Si esto sigue para abajo, ¿hasta dónde llega? De repente aquí tenemos zona de congestión, aquí la tenemos también y aquí hay un rebote. Dices, caramba, pues es que yo he comprado abajo y ahora estoy aquí arriba, ¿qué hago? ¿Vendo? Pues mira, siempre es prudente ponerte un stop. Es decir, si estás perdiendo dinero, vende. Liquidas esa parte del capital que era una pérdida en sí misma y que iba a ser más, aunque tú pienses nunca que nunca va a ser peor y que va a recuperar, y a partir de ahí te quedas limpio para poder hacer una buena jugada. Posiblemente esta. Entonces, esa es la recomendación. Es muy peligroso meterse en las criptomonedas en CFDs. De verdad, no lo recomiendo. Pero si lo hacéis, con la cabeza bien, bien clarita en dónde os metéis y dónde tenéis que salir reconociendo una pérdida. No se puede mantener una posición a largo plazo, no tiene ningún sentido. Os voy a enseñar también una cosa más, que es una de las bolsas, que es la que yo utilizo para que, si os interesa en algún momento, compréis. No trabajo con ellos a nivel intermediario, yo soy cliente de ellos, no me llevo ninguna comisión por recomendarlo, pero como a mí me funciona bien y lo llevo usando desde hace tiempo, a lo mejor podéis echarle un vistazo. Hay muchas más, y no siempre son grandes, pueden ser pequeñas, pero esta no está nada mal. Esta está en San Francisco, en California. Se llama Coinbase y como veis aquí, se fundó en 1200, creo que era 12. Entonces aquí os creáis una cuenta y podéis entrar directamente a operar. Y entonces podéis operar en varias de las monedas más habituales. Ponéis una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito en los datos y directamente la operación está realizada. Y cuando entréis en algo como esta o como cualquier otra, es muy importante que os manden una certificación, un documento, aunque sea por email, de que habéis hecho esa operación, esa transacción. Y mejor después, si podéis abriros la aplicación, ya sea en el ordenador o en un móvil. Yo estoy poniendo la aplicación en mi móvil y ahora mismo me voy a abrir la aplicación y compruebo pues cómo está cotizando la inversión que yo tengo, si he ganado o he perdido en relación con lo que tenía ayer. Y estoy viendo que estoy ganando un poquito porque el Bitcoin está subiendo un 0,70, Ethereum me está bajando en 1,09. Bueno, a la verdad, no estoy ganando un poquito, estoy perdiendo un poquito por el neto de los dos. Tengo más Ethereum que Bitcoins. Bueno, pues eso lo veo en tiempo real y luego lo puedo convertir en euros y retraerlo a mi cuenta a través de un abono en la tarjeta con la que hice el pago en su momento. Entonces, os recomiendo esto como una forma física de operar. Estos tienen unas comisiones relativamente bastante pequeñas,
O sea que compensa meterse en Coinbase o en cualquiera de las otras, que ya os digo que hay cientos de ellas. Sobre todo en Asia hay muchísimas de ellas que son muy interesantes para operar. Pasa que Asia siempre nos da un poquito más de repelús. A lo mejor nos gusta más algo de nuestra sección del mundo. Pues muy bien. Dice Josep, IQ Option, un broker regulado en FCA, CIG y SIG, puede comprar los criptos más comunes sin CFD y no te cobran swap. Es verdad. Aquí tampoco te cobran swap en el Coinbase, ¿eh? Simplemente lo mantienes porque es un activo físico que estás manteniendo ahí. Y yo lo puedo mantener allí, como decía, o retraérmelo a mí para que yo lleve el registro de esas operaciones que he realizado y el valor que tengo convertido en cualquiera de las monedas del Bitcoin. Este es el tema que hay ahora mismo con ellos. ¿Qué perspectiva tiene? Bueno, pues la perspectiva, y vuelvo a hablar del Bitcoin por comodidad, en realidad, según los expertos, y en esto lo intento mirar todos los días para mi comentario de mercado, la perspectiva suele ser más alcista que bajista. Es decir, aunque haya estos momentos de retroceso, el planteamiento suele ser optimista. Esto puede llegar a subir y puede llegar a romper. En algún momento he leído a alguien de un banco importante americano, y no me acuerdo del nombre, pero era un banco bastante importante que estaba diciendo: yo atisbo el nivel del Bitcoin para finales del año 2018, y nos quedan 5 meses, en aproximadamente $25.000. Y ahora estamos en nada, en 7.500. Claro que este tío puede ser un payaso y no estar mañana en el banco por haber dicho esa tontería, si luego no se produce. Pero como esto se produzca, este tipo va a ser vicepresidente del área de servicio de vicepresidentes, del área de director general de no sé qué leches. O sea que hay que tener cuidado también con los comentarios de la gente, porque es muy fácil pegar un tiro al aire y si viene una paloma por encima y cae, pues mira, qué bien, sin mirar. Pero no siempre es así. Aunque la mayoría de los expertos que yo he visto siguen pensando en que son apuestas a futuro. No quizá en el año 2018, sino poder intentar entrar con posiciones relativamente cómodas, pues 100 euros, 200, 300, e ir acumulando una forma de ahorrar. ¿Que puede caer el 50%? Sí, lo normal es que ya no caiga mucho más, me dicen. Pero bueno, ¿quién se iba a esperar que de 20.000 cayera a prácticamente 5.000 o a 6.000? No se lo esperaba nadie. Entonces, ¿qué podemos decir? Si es un activo físico, puedo bajarme la inversión un 60%. Si es un activo en CFD, he muerto, básicamente. O sea, que procurar no operar en Bitcoin, a pesar de que a nosotros nos gusta que la gente opere, porque si nos llevamos comisión, procurar no operar en Bitcoins en CFDs, lo más sensato es hacerlo a través del real, pero por disfrutar. Es decir, podéis operar, en el caso, por ejemplo, de Coinbase, en los demás no lo he mirado, pero en Coinbase podéis poner hasta 10 euros si os apetece. Pues un día pongo 10, otro día pongo 15, otro día no me he tomado 3 cañas, me pongo otros 15 y a ver qué va pasando. Poco a poco, pues estáis haciendo allí una inversión que sí, se puede caer al 50%, pero a lo mejor se revaloriza un 200 o un 500 o un 2000% en cuestión de tiempo. Es lo que está haciendo muchísima gente también, ¿eh? Me dices, yo pienso que se debe hacer así a largo plazo sin especular a corto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco dudo que las criptos son el futuro, pero ahora con pies de plomo, como dice Ramón, no invertir a través de CFDs. Pues perfecto, esa es la idea que os quiero transmitir. Me parece que es muy importante no correr esos riesgos tan altos. Para correr riesgos ya tenemos el eurodólar, tenemos el DAX, tenemos el IBEX en CFDs. Para las demás cosas, machos, vamos a dejarlo aparte, vamos a disfrutar con el dinero que podemos ahorrar y vamos a invertir con criterio. Pero bueno, como el Bitcoin y las otras monedas virtuales son un tema de mucho interés estos días, bueno, pues por eso os quería dar esas pinceladas para que sepáis de qué estamos hablando cuando leéis los comentarios o cuando veis alguna noticia que dice que están desarrollando no sé qué cosa con el Bitcoin, que sepáis a qué se refiere. Porque igual que hace 60 años una tarjeta de crédito era algo de decir, ¿cómo? ¿No pones dinero para hacer una operación o no pones un cheque? Yo a lo mejor hace básicamente, pues poco más después de volver de Estados Unidos, que no he vuelto a ver un cheque en mi vida. Y de mi empresa, ¿eh? Yo no uso cheques. En Estados Unidos una vez la luz, ahí es otro mundo. Estados Unidos es algo, tiene sus cosas malas y sus cosas increíblemente buenas. Y las increíblemente buenas son, por ejemplo, que en la luz se equivocaron en la factura una vez y en vez de pagar los $75 que pagaba al mes teniendo aire acondicionado en toda la casa, que tenía una casa muy grande, y, y las luces puestas, porque ¿para qué las iba a pagar si iba a pagar lo mismo en luz? $75 me cobran, pasan un cargo de $75,17 o algo así.
y luego se dan cuenta de que se han equivocado y me devuelven. Un día recibo un cheque por correo, porque allí se utilizan muchísimo los cheques, de 0,03 centavos, porque se habían pasado en 3 centavos. Y yo no lo podía creer. Digo, ¿cuánto les ha costado preparar el cheque, enviármelo? Que yo lo coja y lo lleve al banco, que lo liquide en pasta. Bueno, el cheque lo tengo guardado por aquí por casa, algún día hasta le pondré un marco y me reiré mucho de él. Estará ya más vencido que yo que sé. Pero ese es el ejemplo de lo que hay con este tipo de cosas. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es esperarse a que el mercado reaccione y empezar a comprar con mucha cautela y olvidarse de situaciones que dices, me voy a hacer millonario, me voy a comprar un Porsche con lo que va a subir el Bitcoin de aquí a fin de año, que sí, que posiblemente pueda llegar. Hay gente que lo estima en $300.000, lo que ahora vale 7.500. Pero es que, a ver quién no lo iba a pensar de cuando valía 6 centavos a que luego saliera a 20.000. Es la misma proporción. Entonces dices, bueno, pues mira, sí puede pasar, ¿por qué no? Pues ¿por qué no voy a poner un poquito de mi dinero ahí y ver qué pasa en el futuro? Pero a muy futuro, ¿eh? Y poniéndote también un nivel de solución. El nivel de solución suele ser como en las acciones o como en los índices cuando uno opera o en el eurodólar. Yo lo que recomiendo mucho es, si yo estoy comprando, por ejemplo, un lote, cuando llega a un determinado nivel objetivo de ganancia que yo me había fijado, vendo medio, líquido medio, y me quedo con el otro medio a especular más. Le pongo una stop dinámica y a disfrutar. Pero el medio ya no me lo quita nadie, ese va al bolsillo. Y es lo que hay que hacer con este tipo de operativas siempre. Algo al bolsillo. El resto puedo jugármelo, pero lo del bolsillo no me lo quita nadie. ¿Vale? Pues lo de las tarjetas de crédito que estábamos diciendo, imagínate con las cripto. Pues ahí va la cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que sepáis o que yo no sepa y que queráis participar o que queráis preguntar en relación con las criptomonedas? Deciros una cosa que he comentado Josep ahí. Hay momentos en que se hackean. Que se hackean significa que uno tiene guardado el dinero en una bolsa electrónica porque compró a través de esa bolsa y un día por la mañana te despiertas y recibes un email diciendo que alguien ha manipulado, ha tenido acceso a los servidores de la bolsa, los ha manipulado y ha vaciado los monederos electrónicos de las personas que estaban guardando su dinero ahí, como si fueran cajas fuertes de un banco. Y se lo han levantado. Si la bolsa es seria, y ahí es muy importante irte a una empresa que tenga un respaldo serio detrás, entonces la bolsa te va a pagar lo que tú has perdido con ella, porque tiene liquidez. Si la bolsa es de chirigota, y es una bolsa que os digo, de Chipre o de cualquier otro sitio, salid corriendo, es decir, no os metáis en ella, porque no lo va a pagar nadie, y en algunas ocasiones se ha demostrado que el hacker era el propio director de la bolsa, que le venía muy bien. Entonces, eso ha pasado en Corea más de una vez. Así que cuidado con esas situaciones, hay que ir siempre a instituciones que tengan la sensación, uno, de que son lo más responsables posibles. Si no, tenemos un problema interesante ahí y no se va a poder superar. Pierdes tu capital. Ahora, si el capital que tienes es de $200, pues me da igual, o sea, no me da igual, siempre me fastidia perder $200. Pero si es de 20.000, como que me fastidia un poquito más. Y ahí está la cosa. Muchas gracias por el comentario, Josep. Te lo agradezco. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que queráis saber sobre ello? Bueno, pues si estáis más o menos con las ideas un poco más claras sobre lo que es la operativa, os recuerdo que en KTM podéis operar distintas divisas. No lo recomiendo, pero una cosa es recomendar y otra cosa es que a cada uno haga lo que le apetece. Hoy estaba mandando un email a alguno de mis clientes de mi anterior broker diciéndoles, ¿quieres operar como estabas haciendo hasta ahora? Pues vente. Pues es lo mismo, es decir, la ESMA ha puesto tantos problemas para ponerse a operar como uno estaba haciendo tranquilamente, porque nos parece que nos esté tildando de subnormales a todos y que somos unos bestias que nos estamos cargando nuestro patrimonio, que al final te planteas, pero bueno, y este proteccionismo tan grande, ¿tú no crees que yo ya soy maduro y sé dónde me meto? Y si me meto, puede ser que lo sepa y sea consciente de ello, o puede ser que no sea consciente de ello. Si soy un inconsciente, yo tengo que pagar por ello. ¿Quién va a pagar por ello? Y si soy un tipo consciente, ¿por qué me evitas? ¿Por qué me impides operar de esa manera? Entonces, como no entiendo lo que está pasando, es una de esas veces en la vida que no entiendo
lo que hay detrás, a menos que sea un intento de oligopolio, como decíamos en alguna de las sesiones anteriores, para poder armonizar 4 o 5 brokers que sean los que dirigen todo el cotarro, los demás han hundido, y a partir de ahí pueden montar un negocio muy interesante. Y no sé qué pinta la ESMA en todo esto, no lo sé. Pero en fin, esto es lo que hay. O sea que cuidado con esto de todas maneras. Si queréis operar, hacedlo en una cuenta demo. Si veis en la cuenta demo al cabo del momento o del tiempo que os resulta interesante, pues probadlo en una cuenta real con muchísima mesura. Y si no, entrar en la real, la criptomoneda real. Si es que yo empecé, la primera vez que metí dinero, me parece que metí 30 euros. Y luego fui metiendo más, pues porque me apetecía ver cómo iba funcionando y porque me iba yendo bien. Pero pues, es que cualquier acceso y no cuesta nada y no tienes tanto riesgo. Puedes perder los 30 euros, se acabó. O sea que sin apalancamiento es mucho mejor para este tipo de monedas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y vamos a dar por cerrada esta sesión para ya empezar el lunes de la semana que viene. Nos quedan 3 sesiones la semana que viene del campus y son 3 sesiones en las que sí que os queremos pedir que nos digáis dudas, reflexiones, ideas, cosas que queréis aclarar mejor, porque aunque tengamos un programilla, es fundamental que en las últimas sesiones seáis vosotros, en la medida de lo posible, los protagonistas. Así que gracias a todos por estar aquí y pensad para la semana que viene, por favor. Muchas gracias.